Buen día, licenciados, compañeros. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la NIA 620, utilización del trabajo de un experto del auditor, y la NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Nuestro grupo está conformado por Ángel Sajbin, Maribel Ordóñez, Blanca Herrera y Carlos Equité. Ahora hablaremos acerca de la NIA 620, utilización del trabajo de un experto del auditor. El alcance de la NIA 620 se aplica cuando el auditor recurre al trabajo de un experto en un campo especializado distinto a la contabilidad y auditoría para respaldar la obtención de evidencia de auditoría. La responsabilidad del auditor respecto a la opinión de auditoría, aunque se utilice el trabajo de un experto, el autor es responsable de la opinión final de los estados financieros. También el auditor debe de evaluar la idoneidad del trabajo del experto y asegurarse de que proporciona evidencia adecuada para la auditoría. El objetivo esto es asegurarse de que el auditor pueda determinar si el trabajo de un experto es adecuado para realizar dicho encargo. Definiciones. Experto. La persona o entidad con habilidades, conocimientos y experiencia en un área distinta a la contabilidad y auditoría, por ejemplo, ingenieros, abogados y tasadores, entre otros. eh, el experto de la dirección trabaja para la entidad auditada y asiste a la gerencia en la preparación de ciertos aspectos de los estados financieros, como evaluaciones técnicas o evaluaciones especializadas. De la necesidad de un experto del auditor, por lo que el auditor debe determinar si hará uso del trabajo de un experto con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El otro requerimiento es la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría. En este caso podrá variar en función de las circunstancias, por lo que deben considerarse las cuestiones como la naturaleza de la cuestión, los riesgos de incorrección material, la significatividad del trabajo de dicho experto, el conocimiento y la experiencia del auditor. También si dicho experto está sujeto a las políticas y procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría. Está también la competencia, capacidad y objetividad del experto o el auditor, en donde el auditor debe evaluar si el experto cuenta con este requerimiento. En este caso también el experto del auditor externo, y la evaluación incluirá indagar sobre los intereses del mismo y qué tan sospechoso puede ser una amenaza para la objetividad. Con respecto a la obtención de conocimiento del campo de especialización del experto, entonces el auditor debe considerar obtener suficiente conocimiento referente al campo de especialización, lo cual le debe permitir determinar la naturaleza y el alcance de los objetivos del trabajo del experto para los fines del auditor y la evaluación de la adecuación de dicho trabajo para los fines del auditor. Respecto a los acuerdos con el experto del auditor, entonces deben considerarse las cuestiones como la naturaleza y el alcance de los objetivos del trabajo del experto, las funciones y responsabilidades respectivas del auditor, la naturaleza al momento de realización y la extensión de la comunicación entre el auditor y el experto, y la necesidad de que el experto o el auditor cumpla los requerimientos de confidencialidad. El auditor evaluará también la evaluación del trabajo del experto o el auditor y debe incluir la relevancia y razonabilidad de los hallazgos. Así también la relevancia y razonabilidad de las hipótesis del trabajo del experto y métodos considerando las circunstancias y si el trabajo del experto implica la utilización de datos significativos para ese trabajo. Así también, si el auditor determina que el trabajo del experto o el auditor no es adecuado para los fines del auditor, acordará con el experto la naturaleza y la extensión del trabajo adicional que deberá realizar el experto o aplicará procedimientos de auditoría adicionales adecuados a las circunstancias. La referencia al experto del auditor en el informe de auditoría no hará esa referencia al trabajo del experto, al menos que las disposiciones legales o reglamentarias les requieren. Esto implica cuando se da una opinión modificada.
o bien el auditor indicará en el informe de auditoría que dicha referencia no reduce su responsabilidad con respecto a dicha opinión. Buen día a todos. Vamos a pasar a la NIA 700 sobre la formación de la opinión y la emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Para describir un poco a qué se refiere el alcance, pues en el alcance nos establece que nosotros, bajo la premisa de esta NIA, vamos a tener la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. En este caso, pues nosotros como auditores, al momento de formar la opinión y la emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros, esta NIA nos indica de cómo nosotros podemos formar la opinión y que en realidad nos establece el formato y el contenido, que básicamente está garantizado para que nosotros podamos transmitir una claridad, una transparencia sobre el trabajo que hemos realizado y evaluado a lo largo de la auditoría sobre los estados financieros. Así también nos establece la estructura y el contenido de cómo nosotros debemos mostrar una opinión cuando en el caso proceda, en este caso una opinión modificada. Entendemos en este caso de que existe la opinión modificada cuando se trata de una opinión con salvedades, una opinión desfavorable o en todo caso que el auditor se abstenga de opinar sobre se abstenga de opinar de acuerdo a la evaluación que realizó a lo largo de la auditoría. ¿Qué necesitamos nosotros para poder transmitir y de cómo formar la opinión? Pues es importante tener una congruencia y que en este caso sea comparable entre informes de auditoría emitidos. ¿Esto con qué? Valor para incrementar la información hacia el usuario, ¿verdad? Esta congruencia no es más que una coherencia y una consistencia que debe tener nuestro formato y un enfoque utilizado a lo largo de la auditoría, ¿verdad? Es fundamental tener un criterio sólido, en este caso que presente una uniformidad, que tenga claridad la opinión que vamos a emitir, sobre todo para transmitir confianza. Bien, en la parte de los objetivos nos establece en esta NIA de cómo nosotros debemos formar la opinión y lo vamos a hacer a través de un informe por escrito. Entendemos de que al final nosotros para poder transmitir el informe, ¿verdad? Y nuestra opinión sobre la evaluación de la auditoría de los estados financieros debe ser de forma escrita. Y toda la información que nosotros vamos a condensar, en este caso debemos cerciorarnos de que los estados financieros pues estén con fines generales. En este caso también, que puede ser de que la información de los estados financieros estén con un marco de información con fines generales. Que en este caso que pues tengan una estructura en donde las entidades prepararon sus estados financieros de manera fundamental. Esto puede ser más enfocado a un tema de mantener una confianza en un mercado financiero, ¿verdad? Cuando una entidad necesita o requiera, en todo caso, de que el informe de la auditoría esté bajo esta premisa de un marco de información general. También nos va a establecer y nos dice en la parte de las definiciones qué es en este caso la opinión no modificada, cuando en realidad el auditor establece su informe de forma limpia, porque no encontró ninguna inconsistencia material, ¿verdad?, para la elaboración de la opinión. Bien, para la formación de la opinión es importante considerar lo que anteriormente mencionamos, de que los estados financieros de las empresas estén bajo un marco de información general, porque dependiendo de eso, pues nosotros vamos a determinar qué tipo de evaluación, qué tipo de informe y qué tipo de opinión vamos a nosotros a revelar de forma escrita hacia la empresa que está siendo auditada. En este caso nosotros vamos a formar nuestra opinión siempre y cuando los estados financieros tengan un marco de referencia que sea aplicable. En este caso, comúnmente pues sean requeridos bajo estados financieros que estén bajo NIF para pymes, o en todo caso también que estén bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué tipo de opinión modificada existe? En este caso existe
la opinión modificada bajo la premisa de opinión con salvedades, opinión desfavorable, que en este caso es adversa, ¿verdad? Puede interpretarse de esa forma, o en todo caso también una denegación de opinión, donde el auditor no haya podido presentar razonablemente una evidencia suficiente y que le haya permitido pues no emitir una opinión. Y pues también tenemos la opinión no modificada, ¿verdad? Donde el auditor de forma favorable emite su opinión sobre que los estados financieros estén libres de incorrección material. En el informe de auditoría, este deberá ser presentado de forma escrita, el cual contiene el que es el título. Aquí debe permitir que cualquier persona que lo lea identifique rápidamente que el informe ha sido preparado por un auditor independiente. En el destinatario, pues debe ser determinado según el tipo de entidad auditada, la normativa aplicable y los acuerdos específicos del encargo. En la opinión del auditor, aquí el informe de auditoría debe ser claro, preciso y completo, proporcionando información sobre la entidad auditada, los estados financieros que han sido auditados, las políticas contables aplicables y la fecha de los estados financieros. En el fundamento de la opinión, en el informe de auditoría, explica las bases que sustentan la opinión del auditor sobre los estados financieros. En la empresa en funcionamiento, en el párrafo 29 de la NIA 700 se establece que si existe incertidumbre significativa sobre la continuidad de la empresa, el auditor debe informar de conformidad con la NIA 570. Esto significa que el auditor debe seguir las directrices de la NIA 570 cuando la evaluación y reporte de las dudas sobre la capacidad de la empresa para seguir operando. Cuestiones claves de la auditoría. Son aspectos importantes que requieren juicio profesional significativo, riesgo elevado, aún mayor atención en el proceso de auditoría. Otra información se refiere a la información adicional que acompaña a los estados financieros pero que no han sido auditados. Responsabilidades en relación con los estados financieros. El auditor tiene que comunicar en su informe que la responsabilidad principal de la preparación de los estados financieros recae sobre la dirección de la entidad. El auditor debe hacer mención de que la dirección debe garantizar que los estados financieros estén preparados bajo un marco adecuado. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Aquí el informe de auditoría debe contener una sección titulada Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, en la que se describen las principales responsabilidades del auditor durante el proceso de auditoría. El informe también incluye lo que es otras responsabilidades de la información, nombre del socio del encargo, firma del auditor, dirección del auditor, fecha del informe de auditoría. Información adicional presentada junto con los estados financieros. ¿Cómo debe manejar el auditor la información adicional presentada junto con los estados financieros auditados? Si la información adicional es parte integral de los estados financieros, el auditor la incluirá en su opinión de auditoría. Si no es parte integral, el auditor debe asegurarse de que se presente de manera separada y clara en los estados financieros. Si no es así, pedirá a la dirección que la modifique.